Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 113. Y vamos a centrar nuestra atención en los versículos 5 al 8 de este Salmo. Vamos a dejar a un lado nuestra serie de exposiciones sobre el ministerio diaconal y dado que hoy estaremos celebrando la Cena del Señor, vamos a estar exponiendo este texto. Miren qué hermoso salmo. Salmo 113, 5 al 8. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Vamos a orar. Oh Dios del cielo, creador de todas las cosas, a ti hemos venido a exaltar porque tú mereces toda adoración. Señor, nosotros hemos venido a cantarte, pero ahora también queremos, oh Señor, que tú alimentes nuestras almas con tu palabra. Oh Dios de gracia, danos la mansedumbre, la sujeción, la concentración para poder escuchar la exposición de tu santa palabra. Y cuando ésta sea aplicada a nuestros corazones, ven como un puñal a nuestros corazones con tu palabra. Aplícala a nuestra vida para que podamos vivir a la luz de ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Una de las conclusiones a las que llegamos cuando estudiamos otras religiones, lo que en teología se llama religiones comparadas, es llegar a la conclusión de que el cristianismo es una religión única. Cuando vemos la mentalidad en la que se ven sumidos muchos que ponen su confianza en otros dioses, entendemos, mis amados hermanos, que el cristianismo es único. Y la razón por la que el cristianismo es único no está en ninguno de nosotros. La razón por la que el cristianismo es único, porque el Dios a quien nosotros adoramos es un Dios único. Cuando estudiamos las Escrituras y consideramos las maravillas y portentos que nuestro Dios ha desplegado a lo largo de la historia de la redención y aún en nuestras propias vidas, cuando nosotros vemos todos los cuidados, las atenciones que Dios ha tenido para con nosotros, llegamos a la conclusión que nuestro Dios es un Dios único. En una ocasión, una maestra de escuela dominical le pregunta a sus niños que cuántos dioses hay en el mundo. A lo que una niña levanta la mano y responde, uno solo. La maestra le pregunta, mi niña, ¿cómo es que sabes que hay un solo Dios? A lo que la niña responde, porque nuestro Dios es tan grande que no cabría dos en el universo. Mis amados hermanos, nuestro Dios es único. Y es de eso precisamente de lo que nuestro texto quiere hablar. El salmista quiere con estos versículos impresionar nuestras mentes para que entendamos que el Dios a quien tú y yo adoramos es un Dios único. Él comienza haciendo una invitación a adorar a Dios. Noten las primeras palabras del Salmo 113. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Mis amados hermanos, debemos alabar en cada momento a Dios, en cada instante de nuestras vidas, porque tenemos la bendición de que el ser más especial, grande, excelso, inconmensurable y excelente que existe en el universo es nuestro Dios. Y la razón por la que muchas veces sentimos desganas cuando adoramos a Dios y a veces es difícil hasta realizar nuestro devocional privado, es porque tristemente olvidamos que el Dios a quien tú y yo adoramos es un Dios único.
Estoy haciendo uso de la palabra único, no solo para declarar que existe un solo Dios, sino también para decir que nuestro Dios es grande en perfecciones y excelencia y nada puede igualársele. Por ejemplo, cuando usted llega del trabajo a casa y su esposa ha hecho una sabrosa comida y usted se come esa comida y usted llega a su esposa y le dice, mi amada, tú eres única como cocinera. Usted no está queriendo decirle que es la única cocinera que existe en el mundo. Usted sabe que hay otra cocinera. Usted lo que está diciendo, como cocinera no hay quien te iguale. Es en ese sentido que estamos usando la expresión, nuestro Dios es un Dios único. Mis amados hermanos, es eso precisamente lo que se esconde detrás de la palabra santo. Muchas veces cuando hacemos uso de esta palabra, nos referimos a que Dios es sin pecado, y es verdad. Pero esta palabra en su esencia se refiere más bien a algo que está en esencia separado de todo lo demás. Algo que es diferente en esencia a todo lo otro. Nuestro Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, es santo en el sentido de que Él está separado en naturaleza de todo cuanto existe. Miren las palabras de John Piper con respecto a esto. Dios es santo en su absoluta singularidad. Todo lo demás es de una clase. Nosotros somos humanos, Robert es un perro, el roble es un árbol, la Tierra es un planeta, la Vía Láctea es una entre 1,000 millones de galaxias, Gabriel es un ángel, Satanás es un demonio, pero solo Dios es Dios y por lo tanto es santo, totalmente diferente, preciso, único. Todo lo demás es creación, solo Él crea. Todo lo demás comienza, solo Él siempre fue. Todo lo demás depende, solo Él es suficiente. Por lo tanto, la santidad de Dios es sinónimo de su infinito valor. Los diamantes son valiosos porque son raros y difíciles de hacer. Dios es infinitamente valioso porque Él es el más raro de todos los seres y no puede hacerse ni fue hecho nunca. Mis amados hermanos, yo quiero animar tu alma a que tú consideres el Dios a quien nosotros adoramos. Es precisamente esa consideración, esa convicción en el alma que nos va a permitir estar estables, no importa las circunstancias que nos rodean. Nuestro Dios es único. Sin embargo, eso no le impidió a Él. No fue un obstáculo para Dios para que tuviera una relación de pacto, una relación personal con nosotros. Y el entender que nuestro Dios es único, eso debe crear un efecto tal en nuestras vidas que refleje precisamente eso. El Dios a quien yo adoro es único. Mi amado hermano, cuando uno entiende esto, cuando es su convicción, mi Dios es único, eso impacta la vida, en que veo la vida y la manera en que vivo la vida. Nuestro Dios, el Dios trino a quien adoramos, es un Dios único. Ahora, puede ser que a estas alturas ya tú te estés preguntando, ¿y qué cosas encontramos en nuestro texto que muestran que nuestro Dios es único? En primer lugar, mi hermano, las cualidades que presenta el Salmo en cuanto a Dios expresan que el Dios a quien tú y yo adoramos es un Dios único. Mira el versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar? El Salmo 113 es el primero de los 6 salmos que comúnmente cantaban los judíos en el momento que celebraban la Pascua. Es uno de estos salmos, se llamaban Jaleel egipcio. Jaleel, de donde viene nuestra palabra aleluya,
significa alaben, alabad. Y miren cómo este salmo presenta a nuestro Dios. Lo presenta primero por medio de su nombre. Mis amados hermanos, el salmista pone cada palabra en su lugar porque quiere impactar nuestras mentes. El nombre de Dios describe a Dios como único en su tipo y esencia. El nombre de Dios describe a nuestro Dios como único en su tipo, en tipo y esencia. Miren la pregunta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Y es interesante ver cómo el Salmo, la palabra Jehová se repite una y otra vez. Miren los versículos, los primeros 3 versículos. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Versículo 4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Hay un énfasis importante en el nombre de Dios en este salmo. Hoy nosotros no consideramos o no pensamos los nombres muy importantes. Cuando nace un niño, la preocupación mayor es no llamarle Epifanio para que se burlen de él en la escuela. Esa es la preocupación. Ponerle un nombre lindo para que no le hagan bullying. En Cuba no le tenemos miedo a esas cosas. En Cuba le ponemos Yusidaidi o Yusislady y no nos importa que se burlen de ellos en la escuela. Así lo hacemos más fuertes. Pero generalmente las personas se preocupan de poner un hermoso nombre al niño. Ahora, en la antigüedad, en el contexto en el que este salmo se escribió, los nombres debían reflejar la naturaleza y la cosa que se mencionaba. Si algo tenía naturaleza o una característica de ser necio, como por ejemplo el esposo de Abigail que se llamaba Nabal, algo así. Bueno, esa palabra significa necio. Él se llamaba necio porque él era un necio y fue tan necio que fue capaz de ofender a David. Así que los nombres tenían que ver con la naturaleza. Cuando Dios menciona su nombre y le dice a Moisés, y de ahí para acá todo lo que encontramos en la Escritura, que su nombre era Jehová, Él estaba revelando un aspecto importante de su naturaleza. El nombre Jehová es sumamente importante. Y mis amados hermanos, yo no estoy diciendo que ahora nosotros seamos como los testigos de Jehová, que creen que es una herejía llamarle a Dios Dios y que tenemos que solo llamarle a Jehová. No, yo no estoy diciendo eso. Pero mis amados hermanos, cuando hay un texto como el Salmo 113, donde el nombre Jehová se repite tantas veces, el énfasis debe determinar lo que yo debo decir en el sermón. Y es obvio que es importante. ¿Por qué? Porque el nombre Jehová expresaba algunas cosas en cuanto a Dios. En primer lugar, el nombre Jehová expresaba que nuestro Dios es un Dios personal. Es Dios quien se da a conocer a Moisés y lo hace hablándole. No estamos tratando con el Dios abstracto de los filósofos griegos, con la razón divina de Platón, o como decía Sir James Jeans, que Dios es como un gran algo matemático. Mis amados hermanos, nuestro Dios es personal porque es un Dios en el que subsisten 3 personas divinas. Es debido a que Dios es personal que podemos conocerlo y tener comunión con Él. Por eso podemos tener compañerismo con Dios. No se puede tener compañerismo con una ecuación matemática o una fuerza cósmica. Pero el nombre Jehová expresaba la autoexistencia de Dios. Jehová, no sabemos si probablemente no se pronunciaba así ese nombre. La pronunciación del nombre Jehová se perdió. Llegó un momento que los hebreos
en el libro de Oseas dice que no iban a mencionar más la palabra de Jehová. Así que una generación después ya nadie sabía cómo se pronunciaba ese nombre. ¿Y por qué? Porque el hebreo se escribe solo con consonantes. No se escribe con vocales. Lo que hicieron los masoretas, que le pusieron vocales al idioma hebreo de la Biblia para que podamos leerlo, los occidentales, fue vocalizarlo. Y lo que hicieron con el nombre de Jehová es que tomaron la pronunciación vocálica del nombre Adonai y se la pusieron al tetragramatón. Y de ahí salió Jehová. Pero no sabemos cómo se pronuncia. Ahora, si hay algo que significa ese nombre, yo soy el que soy, significa que Dios es autoexistente. La autoexistencia indica que Dios no tiene origen y por tanto no responde ante nadie. Mis amados hermanos, Dios nunca será puesto en el banquillo de los acusadores. Él es autoexistente, nada lo trajo a la luz, nada determinará su fin. Para saber algo tenemos que determinar su origen, cómo llegó a existir, qué es lo que causó tal cosa. Pero Dios no tiene orígenes, nadie lo causó. Y oye esto, mi amado hermano, nadie lo puede explicar. Solo Dios puede explicarse a sí mismo. O sea, nadie puede mirar en su interior y considerar la filosofía, dar una definición de lo que es Dios. Si alguien se atreve a semejante estupidez, y no es una palabra que me gusta usar mucho cuando predico, pero en este caso lo es, se está aventurando porque solo Dios puede explicarse a sí mismo. Él solo es autoexistente. Pero hay algo más que el nombre nos enseña, y es que Dios es autosuficiente. La autosuficiencia significa que Dios no tiene necesidades. Así como la autosuficiencia significa que Dios no tiene orígenes. Dios no necesita, oye esto, mi amado hermano, y yo sé que tal vez alguno se deprima hoy con mi sermón. Dios no necesitaba crearnos. Él no necesitaba crearnos. Y habiéndonos creado, no necesitaba para nada que hagamos algo por Él. ¿Oíste? Dios no necesita que hagamos nada por Él. Cuando hacemos algo para la obra, es un beneficio para nosotros. Él no gana nada con eso. Él no necesita nada. Por su gracia, Él nos usa para sus planes, así como usó a Moisés como siervo elegido para liberar a Israel. Pero Dios no necesitaba a Moisés más que lo que nos necesita a nosotros. Dios no necesita ayudantes, defensores o adoradores. Nosotros no aportamos nada a Dios. Qué triste. En una ocasión estaba hablando Juan el Bautista con los fariseos. Yo estaba muy orgulloso de ser hijo de Abraham. Y Juan el Bautista le dice, ¿de si dentro de vosotros mismos tenemos a Dios por Padre? Les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. ¿Tú te crees muy importante? Porque crees que sabes algo acerca de Dios. Déjame decirte que de estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Cuando nos damos cuenta de que Dios es el único autosuficiente, mi amado hermano, esa es una palabra demasiado grande para usarla con un ser humano. No, yo soy autosuficiente. Eso solo lo dicen los adolescentes. Hasta que se le rompe el carro y tienen que venir a uno para que lo pague. No, eso es una palabra muy grande. Esa es una palabra que solo puede ser usada para Dios. Dios sí es autosuficiente. Y cuando comenzamos a comprender esto, empezamos a entender por qué la Biblia tiene tanto que decir sobre la necesidad que tú y yo tenemos de confiar solo en Dios. La incredulidad, ¿saben lo que es? Es el orgullo de decir, yo soy autosuficiente. Yo no necesito a Dios.
Si nos negamos a confiar en Dios, lo que realmente estamos diciendo es que alguna otra cosa o persona es más digna de confianza que Dios, lo cual es tanto una locura como una calumnia al carácter de Dios. Pero hay algo más que nos dice ese nombre. Yo soy el que soy. Nos dice que Dios es eterno. Si Dios es el eterno yo soy, como su nombre lo indica, entonces Él es eterno, perpetuo. Esta cualidad es difícil de ponernos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos un origen. Nosotros nacimos, tuvimos un comienzo y vemos a personas que terminan, mueren. La eternidad es un concepto demasiado amplio, grande para nosotros. Pero mi amado hermano, Dios es eterno. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 90. Porque esto tiene una instrucción o tiene una aplicación importante en nuestras vidas. Mira cómo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, veía la eternidad de Dios. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La aplicación importante de la eternidad es, tú guardaste a tu pueblo cuando fue esclavo en Egipto, lo guardaste en el desierto, lo guardaste cuando fundaste la teocracia, lo guardaste cuando empezó el cristianismo, lo has guardado en los momentos más difíciles, cuando fueron perseguidos por medio del Imperio Romano, cuando fueron quemados en la Reforma. Tú nos guardarás hoy. Eso es lo que está detrás de la expresión. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No importa cuánto tiempo pase. No importa las circunstancias. No importa lo que esté pasando en este mundo. Mi amado hermano, no importa quién venga a la presidencia este año. Dios seguirá siendo Dios. Y nadie podrá mover a Dios de su trono. Hay algo más que nos enseña este nombre, Jehová. Yo soy el que soy. Y es que Dios es inmutable. Dios es inmutable, lo que significa que Él nunca cambia. Él no se transforma, Él no evoluciona. Lo que fue en tiempos de Moisés, en tiempos de David, en tiempos de Juan el Bautista, de Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de la reforma, es el Dios que está hoy en el trono. Es el mismo Dios, Él no cambia. Y por cuanto Él no cambia, nosotros podemos estar confiados. Dios no es como el hombre, que se decepciona de las cosas y cambia. Dios nos conoce. Él sabe qué tan pecadores somos nosotros en realidad. Nosotros muchas veces venimos con una careta, la careta de la piedad. Dios no sabe tal. Dios sabe de que somos nosotros en realidad. Cuando nadie nos ve. Cuando tratamos a nuestra esposa como la tratamos y los demás hermanos no lo ven. Y Él no cambia para con su pueblo. Y es precisamente porque Él no cambia, que cuando su pueblo peca, Él envía disciplinas temporales. Porque Dios no se hará el desentendido de nuestros pecados, pero su pacto permanecerá fiel. Y hará bien a nuestras almas. Mi amado hermano, nadie puede compararse con Dios ni un solo instante. La pregunta que vemos en el Salmo 113, ¿quién es nuestro Dios? Lo que encontramos es la deficiencia de un ser humano de no poder tener las palabras adecuadas para expresar la grandeza de Dios.
Hay hombres que se aventuran a autoproclamarse especialistas del ser de Dios. Yo soy doctor en teología, mi especialidad son los atributos divinos. Hermano amado, llevo muchos años leyendo teología. No hay especialistas con respecto a Dios. Todos somos puros estudiantes. Se puede ser especialista en una rama de la medicina. Se puede ser un especialista en una rama de la ingeniería. Pero cuando hablamos de Dios, todos debemos quedarnos pasmados y absortos, preocupados. ¿Cómo vamos a describir y a definir a Dios en mi mente? Mis amados hermanos, nuestro Dios no tiene paralelos. Nuestro Dios, el Dios del pacto, es el único y nadie puede compararse a Él. Y no sé a ti, eso me llena de paz y de gozo, que el Dios que gobierna este universo, el Dios que gobierna mi vida, que guía mi vida, es un Dios único. No se parece a mí. Ni el más glorioso de los ángeles, ni el más glorioso de los arcángeles del cielo puede compararse en majestad y en poder a nuestro Dios. Aún aquellos que han sido hechos a su imagen y semejanza y que tenemos algunos aspectos que Dios ha puesto en nosotros de su naturaleza, distamos mucho de lo que es Dios. Uno puede ver una hormiga, y verla y decir, qué criatura más tan pequeña. Y uno está enorgullecerse, yo no soy una hormiga. Bueno, la distancia que hay entre nosotros y Dios es 1,000 millones de veces más que la que hay entre una hormiga y un arcángel. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que gobierna tu vida. Pero no solo eso, el texto nos habla que Dios es único en autoridad y grandeza. Miren el versículo 5 una vez más. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios que se siente en las alturas? Y esa expresión que Él está sentado en las alturas expresa la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios está en las alturas. Él es grande, excelso, tanto así que los cielos de los cielos, dice el escritor, no lo pueden contener. Los teólogos dicen que Dios es inconmensurable. O sea, en palabras más llanas, Él no puede ser medido. Eso significa que ni en tiempo, ni en espacio, ni el tiempo ni el espacio pueden tener las dimensiones de Dios. Él sobrepasa todas esas cosas. Hermanos amados, déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta a tu corazón. ¿Sabes por qué en ocasiones nuestra fe es tan débil y nuestro culto tan flojo? Nosotros necesitamos que en nuestro culto hayan cosas que nos emocionen. O sea, cuando uno estudia música, uno entiende que hay instrumentos que hacen brincar el corazón y lo emocionan. Y hay ciertos tonos que logran eso. Y a veces nosotros queremos sustituir la emoción que produce conocer a Dios. La queremos cambiar con una emoción efímera. ¿Sabes por qué nuestra fe es tan débil y el culto tan flojo? La respuesta está en que somos hombres y mujeres de nuestra época. Vivimos en la modernidad. Somos hombres y mujeres modernos. Aunque en nuestra época tiene una característica de que el hombre tiene una gran percepción de sí mismo. Tiene un concepto muy flojo, muy pequeño, muy bajo acerca de Dios. Tristemente hoy nos encontramos en el polo opuesto de nuestros antepasados espirituales, aun cuando podemos declarar las mismas declaraciones teológicas de ellos. Nosotros podemos leer a Lutero, Edwards, Whitefield, Spurgeon, ver la vida de ellos,
ver lo que ellos creían y nosotros decimos, amén. La pregunta es, mi amado hermano, ¿por qué nuestras vidas no son impactadas como fueron las de estos hombres? Porque creemos esas verdades aquí. Pero esas verdades no son parte de nuestra vida. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal. Acabo de hablar de eso. Pero se expresa de un modo que da la impresión de que Dios es una persona como nosotros. Débil, inadecuado, poco efectivo, más bien patético. Esa es la impresión que me da cuando oigo a algunos predicadores de nuestros días. Pero mi amado hermano, ese no es el Dios de la Biblia. Nuestra vida individual es cosa finita. Está limitada en todas las direcciones, en el espacio, el tiempo, en conocimiento, en poder. Pero nuestro Dios no tiene ningún límite. Te lo voy a repetir porque yo esperaba algún amén aquí, vaya. Nuestro Dios no tiene ningún límite. ¿Saben lo que significa eso? Que cuando yo estoy orando al Dios de los cielos y yo estoy orando por cosas legítimas de acuerdo a su voluntad, yo puedo tener la convicción y vivir a la luz de eso, que no hay nada, si es la voluntad de Dios, que Él pueda darme eso que estoy pidiendo. Que no hay dificultad tan grande, no hay aflicción tan severa, no hay nada que pueda venir en este mundo que Dios no pueda obrar en medio de eso. La Escritura nos enseña que no hay límites para Dios. Yo iba a decir no hay imposibles. A veces yo a mi compañero de trabajo que profesan la fe, le doy un pinchacito. Yo no ando enseñándoles a miembros de iglesias ajenos. Pero a veces ellos vienen a mí a hacerme preguntas o a comentarme cosas de la Biblia. Y viene una compañera una vez y me dice, no, porque libre albedrío. ¿Tú tienes un texto donde la Biblia hable de libre albedrío? Yo creo en el concepto. Pero es una pregunta capciosa. Mañana yo te voy a traer muchos textos que mencionen la palabra libre albedrío. Ella buscó, no encontró, le preguntó al pastor y le dijo, no, de verdad que no hay esa expresión no aparece en la Biblia. Viene una hermana hace poco en el trabajo, la teología, que es escatología, bla, bla, bla. Y yo lo oí hablar. Soy paciente. Llevo casado 22 años y viví muchos años con mi suegra. Y entonces, eso fue una broma. Y entonces, ¿oíste, amor? Yo la oía y yo le pregunté, ¿tú sabes que hay cosas imposibles para Dios? Ya quería sacarme y apedrearme. ¿Que hay cosas imposibles? No. Si mi pastor dice que no hay nada imposible para Dios, pues mira, dile a tu pastor que hay cosas imposibles para Dios. No, tú eres pastor, tú no puedes decir eso. Le busqué Hebreos, no recuerdo la cita ahora, y dice que a Dios le es imposible mentir. A Dios le es imposible pecar. Y eso trae confianza a mi corazón. Como se debe decir correctamente es que Dios hace todo cuanto Él quiere. No hay nada que ponga límites a Dios salvo su propia naturaleza. Eso es así como se debe decir, hablar de la omnipotencia de Dios. Mis amados hermanos, ¿cómo es la aplicación de esto? ¿A dónde debe llevar nuestro corazón? Al mismo a donde llevó Pedro, en Primera de Pedro 5:5. Y él lo sabía por experiencia propia. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero esta expresión que él está sentado en las alturas habla también, y ya está implicado por mucho de lo que dije, de la soberanía de Dios. Mi amado hermano, tu Dios y mi Dios gobierna todas las cosas. Nada se escapa de su soberana voluntad. Absolutamente nada.
Y es por eso que nosotros podemos tomar Romanos 8:28 y decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No podrás decir eso a menos que entiendas que tu Dios es soberano. El Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está sentado en un trono. Él gobierna. Ahora, el Salmo 113 nos dice algo más y que nos enseña que nuestro Dios es único. Y es que nuestro Dios es único en misericordia. Miren el Salmo 113, versículo 6. Míralo. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¡Wow! ¡Qué expresión tan interesante para reflejarse, para hablar de Dios! ¿Que Dios se humilla? ¿Cómo? ¿Cómo el soberano del universo puede hacer tal cosa, humillarse? Mi amado hermano, Él no teme humillarse. Su grandeza no es un obstáculo para hacerlo, porque el gran rey, el gobernador de todas las cosas, Él, aquel que se inclina a mirar a sus criaturas, es un Dios compasivo y misericordioso. La majestad expresando misericordia para con sus criaturas. Mi amado hermano, vale la pena acercarse a un Dios de este tipo. Un Dios que es soberano, creador, gobernador de todas las cosas, que tiene todo bajo control y misericordioso para con los suyos. Miren cómo lo expresa el salmista en el Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Mis amados hermanos, cuando contemplamos la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, y eso nos ayuda a no vernos más allá de lo que debemos ver. ¿Quién soy yo para que Dios haya determinado salvarme de mis pecados? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No, espérate, Joel. Que a mí, yo sé que yo soy un gusano de la tierra, pero ningún hombre me lo diga. Eso yo, nada más que yo lo puedo decir. Eso es lo que somos, mis amados hermanos. Y ahora va a venir más. O sea, si te deprime que no he hablado bien de ti, perdón. Pero eso es lo que nos lleva. Ese es a donde debemos ir. A entender quién en realidad somos. Concluyo este punto con el comentario de Matthew Henry. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Cuánta condescendencia la suya al considerar las cosas de la tierra. Y qué asombrosa condescendencia fue que el Hijo de Dios viniera del cielo a la tierra y tomara nuestra naturaleza para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuán vasto es su amor al asumir la naturaleza del hombre para rescatar almas culpables. Nosotros éramos culpables, somos culpables por causa de nuestro pecado. Lo que tú y yo merecemos, mi amado hermano, es ir al infierno. No merecemos el cielo, merecemos el infierno. Aún hoy, si llevas 30, 40 años en el Evangelio, lo que mereces es el infierno. Cada día, cada segundo de tu vida es una expresión de la misericordia de Dios para contigo y conmigo. Ahora, no solo la naturaleza de Dios nos dice que nuestro Dios es único. Hay algo más. Y está muy relacionado con todo lo que hemos estado diciendo. Las personas a quienes Dios salva en Cristo hacen a Dios un Dios único. Miren el versículo 7. Qué impresionante. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Viste, mi amado hermano, las características que nos describen o que Dios utiliza para describirnos?
¿Qué característica poseen aquellos que han sido salvados por nuestro Dios? ¿Cuáles son nuestros títulos de nobleza? Probablemente si le hiciera tal pregunta a algún evangélico de nuestros días, él nos diría, bueno, te voy a mencionar las características de los hijos de Dios. Somos los escogidos, lo más selecto de la sociedad, la iglesia triunfante, los inigualables salvados por el Señor. ¿Es así como nos describe el salmista en el Salmo 113? Déjenme leer el texto una vez más. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. He aquí la descripción de todos aquellos que han sido salvados por Dios. Se nos describe como pobres y menesterosos, o sea, alguien que carece de una cosa o de muchas. Ahora bien, no solo son descritos como pobres y menesterosos. ¿Has oído esa expresión que muchas veces nos decía nuestra abuelita? Cuando teníamos el cuarto regado, sobre todo los varones, y venía nuestra abuela y decía, nosotros somos pobres pero no regados. Nos decían eso, nos daban por aquí. Miren la regazón de nuestra vida. No solo se nos dice que somos pobres y menesterosos, sino que estábamos en el polvo y en el muladar. O sea, si no entendiste lo que significa muladar, era el lugar donde se echaba el estiércol de la casa, la basura. Era ahí donde estábamos nosotros. Es allí donde nos encontrábamos antes de venir a Cristo, llenos de cieno y de estiércol. El pecado nos había llevado a las bajezas más insospechadas y de allí nos sacó nuestro Dios. Y mi amigo que estás aquí, oye mis palabras. Si tú estás sin Cristo, si tú no tienes a Cristo, tú estás en esa misma condición. Tú eres un pobre del polvo que estás en el muladar, el lugar donde se echa el estiércol. Yo sé que esa palabra no se usa en nuestros días. Caca es la más decente que puedo usar en un sermón. Ese es el lugar donde tú te encuentras. El estercolero es un lugar donde se echaban las cosas inútiles, las cosas gastadas, ya inservibles para todo uso, allí se echaban. Mi amado hermano, mi amigo que estás aquí, el Rey de los cielos se digna a mirar a pobres menesterosos que están tirados en el fango, en el cieno y en el estiércol. Él los mira, Él les salva. Qué misericordia la de nuestro Dios, que a pobres mendigos como a tú y como yo les llama y los trae por su gracia y por su misericordia. Es probable, mi querido amigo, que tú no te veas así. Que tú no te veas en el estercolero. Que tú no te ves en la basura como un pobre menesteroso. Es así como Dios te mira. Y la mirada de Él llega a donde la tuya no puede llegar. Mis amados hermanos, todos los que gozamos la salvación, un día estuvimos en esa situación. Se cuenta que en un lugar había una reunión del Ejército de Salvación y había un hombre que estaba dando su testimonio sobre lo que Dios había hecho en Jesús por él. En la muchedumbre se encontraba un burlador, como está en todas las reuniones generalmente de ese tipo, y que empezó a gritarle, cállate, soñador, solo tú estás soñando. El hombre siente que alguien le está jalando el pantalón. Y era una niña. Le dice, Señor, mira ese hombre que está hablando allí. Ese hombre que está hablando allí es mi padre. Ese hombre era un borracho que llegaba a casa, tomaba todo el dinero y se lo llevaba a tomarse. Regresaba borracho y le daba golpes a mi madre. Ese hombre encontró a Jesús un día y ha transformado todo lo que Él es. Él ha cambiado. ¿Ves estos zapatos que tengo? Me lo compró mi padre, fruto de su trabajo, porque ahora tiene un trabajo estable.
Ahora él se preocupa por su esposa y por sus hijos. Por favor, si estás soñando, no lo despiertes. Ese es el cambio que obra Dios en el corazón de aquellos que Él salva. Mi amado hermano, ¿recuerdas de la piedra donde fuiste cortado? ¿Recuerdas lo que eras antes de venir a Cristo? Eso debería llenar tu corazón de compasión por aquellos que no conocen a Dios. En vez de conozco creyentes que pisan con sus pies lo que quieren construir con sus manos. Y en vez de hablarle con compasión al perdido, y mi amado hermano, o amigo que estás aquí, si algún día usamos la palabra impío, no lo hacemos porque nos creemos mejor que tú. Es la palabra que Dios utiliza para hablar de aquellos que no le conocen. ¿Tú recuerdas lo que tú eras? ¿Tú puedes saber qué sería de tu vida hoy sin Cristo? Yo puedo saber a dónde me hubiera llevado mi corazón si Cristo no me salva a una edad juvenil. Yo sé las cosas que yo haría. Mi amado hermano, cuando hablamos de que Dios levanta del polvo al pobre y Dios levanta al menesteroso del muladar, no significa que no vayan a venir nunca más problemas ahora que estamos en Cristo. Debemos seguir vigilantes de nuestra propia alma y de nuestros pecados. El Señor Jesús en Lucas 17:1 dice a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. ¿Cuántas veces los elegidos del Señor se han sentido semejantes a desechos inútiles? Cuando miran la gracia y la misericordia de Dios, ellos pueden ver cuánta compasión han tenido. Ellos pueden saber que aun cuando han caído, el Dios del cielo puede traerlos y restaurarlos. Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Notaste cuántas veces puede caer un justo? 7 veces. ¿Y qué es lo que hará Dios? No lo va a dejar en el piso, lo va a levantar. Y lo va a traer nuevamente hacia Él. Ahora, si Dios en este texto nos enseña que Él es único por su naturaleza, que Dios es único por las personas a quien salva, en tercer y último lugar, nuestro Dios es único por el lugar a donde pondrá a aquellos que Él salva. Miren el versículo 8. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿De qué está hablando Él? ¿Que nos van ahora a poner una coronita? Hay personas que se imaginan que en el cielo vamos a tener todos una corona. Mis amados hermanos, son expresiones metafóricas para hablar de lo glorioso que será el cielo. Pero no necesariamente que vamos a tener una corona con perlas, llena de perlas, de todos los convertidos que hemos traído. Es así como algunos interpretan ese texto. ¿Sabes de lo que habla esta coronación de príncipes? Habla de filiación con el Rey de Reyes. ¿Quiénes son los príncipes? Los hijos del rey. Lo que está hablando el salmista, y cuando se habla así o en algún otro texto para hablar de los creyentes, está hablando de una relación filial que hay entre los súbditos y el rey. No es simplemente un rey que gobierna a un grupo de plebeyos, es un rey que gobierna a sus hijos. Y como hijos tenemos cercanía con Dios. Miren lo que dice Spurgeon: entre príncipes
es un lugar de sociedad escogida. No se admite a cualquiera en tal círculo distinguido. Entre tales aristócratas no debe meterse un plebeyo. Sangre azul circula por sus venas y no se puede esperar que el carmesí común se permita avivar la corriente lánguida. Pero el verdadero cristiano, pues este también vive en una sociedad muy distinguida. Oigamos, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hablar de sociedad selecta, ninguna hay más distinguida que esta. Somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Por otra parte, aunque los soberanos tengan sus días y sus horas de audiencia, el príncipe será recibido, mientras el pueblo ha de mantenerse a distancia. Así también en lo espiritual, el Hijo de Dios tiene libre acceso al trono de Dios a cada hora. Nuestros privilegios son de la mayor importancia, porque por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, dice el apóstol, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal es nuestra sociedad elegida, tal es nuestro privilegio de palacio y de trono. Somos príncipes, hijos del rey, tenemos acceso al rey. Cuando otros tienen que pedir audiencia, nosotros no, somos hijos. Nosotros podemos entrar ante el trono de la gracia y pedir auxilio. Pero esto habla también, mi amado hermano, del valor que deben tener para ti los hijos de Dios. Ellos son príncipes. Fíjate, ahora te estoy hablando a ti, cómo tú debes ver a los demás que han sido salvados. Deben ser valiosos para ti. Ellos son príncipes de Dios. Él los ha levantado del polvo y ahora los ha puesto por príncipe. ¿Cómo deberías verlos tú? Los príncipes disfrutan de un honor especial. Las masas desean ver al príncipe y se deleitan en servirle. Se le concede el primer puesto en el reino. De sangre real son tus hermanos. Aprécialos, ámalos. Cuando tú veas a tus hermanos así, ¿sabes qué cosas no vas a hacer? Primero, no vas a murmurar de ellos. No vas a hablar mal de ellos. Tú quieres que el honor de tus príncipes esté intacto. No será para ti un problema servirles. Estás sirviendo a los príncipes de Jehová. Qué privilegio es para nosotros servir entre estos príncipes. Y en último lugar, estas expresiones hablan de los recursos que disponen los hijos de Dios. Ellos tienen a disposición los recursos del rey. Se supone que entre los príncipes hay una riqueza abundante, no porque ellos la hicieron. Son del rey, pero por cuanto son del rey, son de ellos también. Mi amado hermano, ¿cómo podemos aplicar un texto como este a nuestras vidas? Yo tengo al menos 3. Mi amado hermano, si Dios es único, entonces confiemos en Él en momentos de crisis, aflicciones y necesidades. Mi amado hermano, la Escritura nos dice que no confiemos en nuestra prudencia, que no confiemos mucho en nuestra opinión, pero dice, confiad en Jehová de todo vuestro corazón. Y sí, Dios no nos ha prometido ausencia de problemas. De hecho, lo que pasa generalmente es que alguien llega a esta iglesia y empiezan problemas. Dios no ha prometido librarnos de problemas, pero el Dios nuestro es un Dios único. Y lo que sí no debe haber en nuestro corazón es temor. Decía el salmista, en el día que temo, o sea, es una opción, una posibilidad. En el día que temo, yo en ti confío. Segunda aplicación.
Si Dios es único, mi amado hermano, debemos rogar para que Dios nos dé un corazón misericordioso y compasivo con aquellos que no lo conocen y están a nuestro alrededor. Y no es que nosotros no juzguemos, pero hemos sido llamados a manifestar la misericordia de Dios y compartir aquello que nos trajo a vida, el Evangelio. Y en último lugar, si Dios es único, aprendamos humildad. Mi amado hermano, el orgullo es el pecado más arraigado en el corazón del ser humano. Es el orgullo lo que trae divisiones entre los hermanos. Es el orgullo lo que muchas veces ocasiona problemas entre los cónyuges. Es el orgullo el pecado más arraigado del corazón. Si yo le preguntara a cada uno de mis amados hermanos salvados por Cristo, ¿cuál es el pecado con el que hoy están laborando y trabajando? Yo sé que me darían por lo menos dos, y uno de ellos sería el orgullo. El orgullo y otro más. Cuando conocemos y entendemos a la luz de este texto quién es nuestro Dios, el Dios a quien nosotros adoramos, y cómo Él nos describe a nosotros como pobres menesterosos, eso debería llevarnos a la humildad, sabiendo que Dios resiste a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. Mi amado hermano, un texto como este, no importa cuál sea tu situación, es relevante. Nos ayuda a continuar y a avanzar en la vida cristiana. Y ahora, cuando estemos celebrando la cena del Señor, tú pudieras, entre las cosas que vas a meditar, es decir, ¿quién soy yo para que el Señor Jesucristo haya sido molido por mis pecados? Haya ido a la cruz a pagar por mis pecados. Y considera ese pan y ese vino que son símbolos, meros símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y compáralos contigo, lo que costó tu salvación. Compáralo contigo, que eres un pobre, y conmigo, por supuesto, que eres un pobre y menesteroso. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos ante ti humillados, porque tú, oh Señor, y solo tú, eres el Dios del cielo. Señor, cuánta confianza trae a nuestro corazón saber que todo está bajo control, que tú tienes todo en tus manos, que no hay nadie que pueda detener tu mano, que nadie puede romper tus planes ni decirte qué haces. Señor, gracias, oh Señor, porque cuando vino Jesucristo a este mundo y murió por nuestros pecados, a cumplir aquellos requerimientos del pacto, Señor, nadie pudo estorbar tus planes. Y hoy estamos aquí, salvados y redimidos. Tú nos has librado y te agradecemos por tu misericordia y por tu compasión infinita. Gracias te damos, oh Señor, por tu salvación. Ayúdanos a vivir a la luz del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien murió para redimirnos y atraernos a ti. Gracias, oh Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.